Mi experiencia en este congreso ha sido creo que el comité organizador siempre busca presentar a los asistentes el panorama más amplio de lo que la ciencia forense ofrece en este país y de manera internacional, pero creo que este año lo que hemos visto durante estos 3 días ha sido, creo yo, trabajos de frontera y que nos permiten no solo empaparnos de lo que ocurre en nuestro país, sino de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, sí, esta es una mesa bien chida, pero pues no podría ser de otra manera dentro de este congreso. Quisiera comenzar agradeciendo al comité organizador la invitación para moderar esta mesa. Agradezco también a los ponentes el haber aceptado la invitación para hablar el día de hoy de genética y genómica forense. Como podrán ver, nuestra mesa se compone de gente muy joven y espero al final concluyan junto conmigo animada, enjundiosa y con trabajos re bonitos. Lo que vamos a hacer es, cada ponente va a presentar y vamos a tener algunos minutos para un par de preguntas para cada ponente si quisieran. Invitamos a quienes nos siguen en la transmisión en línea a que pongan sus preguntas en el chat. Me voy a permitir leer rápidamente una semblanza del doctor Mariano Guardado Estrada. El doctor Mariano Guardado es doctor en ciencias por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es profesor de tiempo completo en la licenciatura en Ciencia Forense de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses e imparte las asignaturas de Biología Molecular y Genética y Ciencias Morfofuncionales. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores desde 2015 y ha participado en investigaciones relacionadas en la genómica, genética forense, genética de poblaciones, polimorfismo mitocondrial, diagnóstico molecular y bioinformática. Cuenta con diferentes publicaciones científicas nacionales e internacionales, así como diversos capítulos de libro. Bienvenido, doctor Guardado. Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que creo que voy a hacer esta presentación lo más breve posible porque los ponentes que están aquí en la mesa tienen temas bastante interesantes y creo que vale la pena revisarlos. Entonces voy a hacer como una especie, digamos, de resumen lo que se ha hecho en los últimos años en el laboratorio. Primero tendríamos que definir un poquito qué es la genómica, ¿no? O sea, la genómica la podemos definir como una especie, digamos, de uso de la tecnología para analizar de forma masiva o en paralelo el genoma o el producto de este genoma o el ADN de una célula o de un grupo de células en ciertos individuos. Y cuando se acuña este término de la genómica, pues fue uno de los usos que se les empezó a dar fue analizar enfermedades, parte de los mecanismos que implican o que están involucrados en ellas, también, por ejemplo, predecir el riesgo para algunas de estas, interacción con el medio ambiente, estudios evolutivos y entre otras cosas, ¿no? La verdad es que es un campo muy diverso. Antes de los memes existían estas caricaturas y esta es una de las caricaturas que me gusta mucho, tiene casi como 20 años, pero es un poco el ejemplo de cómo la genómica industrializó el análisis del ADN, porque teníamos el concepto del científico donde solo analizaba un gen, lo validaba y llevaba mucho tiempo de trabajo. Y con este desarrollo de las nuevas tecnologías, pues vino a revolucionar esto y entonces ya en vez de analizar un gen o una región nada más, pues también es una red enorme y, y tienes una mayor cantidad de información. Ahora, una de las preguntas, siempre he dicho es que la genómica iba a entrar como cuchillo en mantequilla con la parte de las ciencias forenses. Y uno de los equipos o los principales equipos que se utilizan para para el análisis genómico son estos secuenciadores de última generación. Estos ya no son tan nuevos, realmente ya existen unos mucho más modernos. También están los equipos o las plataformas que te permiten genotipar 500,000 millones o hasta millones de polimorfismos de un solo nucleótido. Y la tecnología ha crecido tanto de una forma vertiginosa al punto que ya tenemos cada vez equipos más chiquitos. Y por ejemplo, este que ven hacia, es que no lo alcanzaba. Este que ven por acá es un secuenciador para genomas que prácticamente lo conectas como a esta computadora y te puede estar secuenciando un fragmento de DNA. Y la ventaja de estos equipos es que puedes utilizar poco material genético, un nanogramo, lo cual te permite trabajar con muestras forenses, puedes trabajar con DNA íntegro o degradado, muestras de referencias o muestras, ¿cómo se llama? O algunos indicios.
Además de las cuestiones para identificación humana, se puede hacer también, o existen ya estudios, no voy a hablar en detalle, pero para predicción de fenotipo, color de ojos, cabello, establecer relaciones de parentesco biológico complejas, es decir, por ejemplo, parientes con segundo o tercer grado, en este caso primos, y otros como pueden ser epigenética, intervalo postmortem, identificación de fluidos. El campo sigue siendo muy amplio. Este edificio de aquí muy bonito es la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, y además de hacer actividades de docencia, formación de recursos humanos, también tienen actividades de investigación en diferentes disciplinas. Dentro del laboratorio de genética son 3 líneas de investigación las que he estado trabajando. Es una línea de biomarcadores asociados al intervalo, a trastorno por estrés postraumático, también biomarcadores para estimar el intervalo postmortem y el uso de tecnologías genómicas aplicada para la ciencia forense. Voy a empezar con este tema que es el trastorno por estrés postraumático, que fue de las primeras líneas de investigación que se empezó a hacer en el laboratorio. El trastorno por estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que ocurre posteriormente a un evento traumático. Yo digo que es un problema de salud pública latente, poco estudiado en México. De hecho, esa fue una de las motivantes que hizo que trabajara en esta línea, y está relacionado directamente con un incremento de los hechos violentos en el país, ¿no? Entonces, este fue un trabajo sencillo, realmente no, que publicamos en el 2019. Esto no tiene nada que ver con genómica, pero gracias a este trabajo pudimos empezar a recolectar muestras de pacientes con trastorno por estrés postraumático pertenecientes a las Fuerzas Armadas del país que estaban en la lucha o están en la lucha contra el narcotráfico. Una de las preguntas que surge es, ¿qué pasaría si empezamos a identificar variedades genéticas a través de un estudio que se conoce como GWAS o Genome-Wide Association Study, en el que se identifiquen variedades genéticas para que puedan conferir, un riesgo un riesgo para esta enfermedad, o que inclusive pueden ser también para protección? Y para esto se hizo una colaboración con el INMEGEN, con el doctor Humberto Nicolini, que es uno de los que ha impulsado la genómica en trastornos psiquiátricos. Y también además ha participado fuertemente en este proyecto la científica forense Lisette Salinas Pineda. Y estamos en la parte del análisis preliminar. En esta gráfica que ven por acá es un estudio que se conoce como análisis de componentes principales, son para calcular distancias genéticas, pero es un análisis preliminar de este tipo de estudios que se tienen que hacer porque se tienen que hacer para correcciones de subestructura de la población. Realmente ya estamos empezando a trabajar en esta línea de investigación, y lo cual nos puede arrojar resultados bastante interesantes, sobre todo en población mexicana, y pensando que esta enfermedad es como se presenta en 1 de cada 3 personas que son expuestas a estos eventos. Y hablando un poquito de estas distancias genéticas y también de la científica forense Liz, ella hizo su tesis de licenciatura en el Laboratorio de Genética bajo mi dirección. Hizo una base de datos poblacional de CTRs autosómicas, pero en colaboración con el doctor Alonso, que está aquí presente en la mesa. Hicimos un análisis de ancestría con un programa que se conoce como Structure, que es este de aquí. Y aunque los CTRs no son un marcador muy bueno para hacer análisis de ancestría, pudimos ver algunas cuestiones biogeográficas de las muestras que se analizaron. Y junto con otro análisis, de acá, de arriba, que ese es son los datos que obtuvimos de un secuenciador que tenemos en el laboratorio. Nos hicimos una pregunta, que si realmente la ancestría biogeográfica podría ser un coadyuvante para la identificación forense aquí en México. Y esto porque vamos a pensar que con este tipo de análisis puedes determinar la ancestría biogeográfica de los individuos. Para eso se propuso ese proyecto como proyecto de doctorado en ciencias biomédicas de la científica forense Lisette, y se está haciendo un análisis masivo de diferentes marcadores. Empezamos con STRs y ahorita seguimos con SNPs para determinar el origen, o si podemos realmente definir este origen de estos individuos. La idea que tenemos en general es, con estos análisis, poder hacer una especie de cribado en donde podamos identificar poblaciones, tanto mexicanas como de Centroamérica y otros países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque una de las motivaciones sería que, en este caso de las fosas que se han encontrado, fosas clandestinas, pensamos, y es muy probable que muchos de los individuos que están en estas fosas ni siquiera son de aquí de México. Entonces, esto nos permitiría poder identificar, digamos, a qué región geográfica podrían pertenecer estos individuos y poder focalizar un poquito mejor los esfuerzos de la identificación.
la verdad es que es un proyecto bastante, además de ambicioso, muy interesante, pero para esto nos hemos respaldado bastante con el INMEGEN, que tiene bases de datos poblacionales de estos marcadores genéticos de diferentes poblaciones y pues bueno, esperamos que esto se vaya sumando con una mayor cantidad de colaboradores. Hablando específicamente del secuenciador que tenemos aquí en el laboratorio de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, gracias a un proyecto de CONACYT fue en el 2020, me parece, bueno, no sé, fue en pandemia. Sí, tiempo perdido para mí. Bueno, fue un loop. Se pudo comprar este equipo, que es un secuenciador de última generación, que es de la marca Verogen, que tiene la tecnología Illumina. Es un equipo muy robusto que te puede analizar polimorfismos de un solo nucleótido para ancestría, para identificación humana, STRs, los que tú quieras, autosómicos, cromosomas sexuales. También está validado para uso forense. Y para aquellos que no sepan o que no estén tan familiarizados con el concepto de un secuenciador es un equipo que te va a decir cuál es el orden de estas 4 letras. Lo que ustedes ven en sus clases de biología, es decir, cuál es el orden de estas, cómo se van presentando en cierta región de DNA. Y porque es masivo, imagínense que ustedes están leyendo un libro y les tardan N cantidad de minutos en leer tal cantidad de páginas. Ahora imagínense que tuvieran o muchas cabezas o muchos ojos y puedan concentrar esa información. Entonces ya no van a leer solo un libro, sino van a leer N cantidad de libros. Eso es lo que hacen estos equipos, por eso son tan robustos, porque te permiten analizar de forma simultánea muchos fragmentos de DNA a la vez. Y este equipo se ha estado empezando a utilizar principalmente para un proyecto, es un proyecto que me encanta, que es el ADN mitocondrial. Este se hereda exclusivamente por vía materna, pero tiene un poder de discriminación bajo. Cuando hacemos un estudio de genética forense, se calcula algo que se conoce como razón de verosimilitud, o LR. Es decir, qué tantas veces es más probable que cierto individuo sea quien haya dejado ese indicio biológico en tal escena del crimen, o que sea el papá, por ejemplo, en algún caso de paternidad. Los LRs en la genética forense son muy grandes, estratosféricos. Estamos hablando de 1 por 10 a la 23. O sea, esto quiere decir que son más de 10,000 millones de veces más, ¿no? Es más fácil sacarte la lotería que no ser el papá del niño, ¿no? Pero en el caso del DNA mitocondrial tiene un LR que puede ser de 100. O sea, es un LR que todavía sigue siendo moderadamente, es un LR muy modesto. Y puede ser por 2 razones principales. Yo estoy casi seguro que aquí los que estamos presentes en el auditorio comparten un haplotipo mitocondrial. O sea, que puedes encontrar un haplotipo mitocondrial que se comparte en más de 2 individuos. Y la otra es que lo que nosotros analizamos para fines forenses, hasta acá, ese fragmento rojo que representa solo el 20% del polimorfismo que se encuentra en todo el genoma mitocondrial, que es de 16,000 kilobases, ¿no? Entonces, realmente estamos viendo una pequeña parte de lo que nos puede aportar esa información. Sin embargo, esto no quiere decir que no se utilice en el ámbito forense, porque ha habido muchos casos bastante interesantes en los que se ha utilizado este marcador. Y el proyecto que estamos llevando a cabo es la secuenciación de genomas mitocondriales. Ya llevo algo de tiempo trabajando. Siempre digo que vivo de las rentas de estos trabajos de DNA mitocondrial. Ahora, el objetivo de esto es empezar a secuenciar genomas mitocondriales para hacer una base de datos poblacional que pueda ser utilizada por diversas instituciones y que puedan hacer los cálculos para precisamente del LR. Para este trabajo han participado alumnos tanto de doctorado como de licenciatura. Está Jimena, que es aquí de la licenciatura en Ciencia Forense, Excel, Facultad de Química. Además, estamos colaborando con el doctor Walter Parson de la Universidad de Innsbruck y la doctora Leonor Guzmão de la Universidad de Río de Janeiro. Esto nos permite, digamos, empezar a mover esas bases de datos que se generen y que cumplan con los más altos estándares de calidad. Actualmente son 81 genomas mitocondriales los que se han secuenciado. La verdad es que son muy pocos, si lo ven en números, pero la verdad el trabajo ha sido bastante. Cada persona en promedio encontramos que tienen 40 polimorfismos de este marcador, lo cual coincide bastante con la literatura. Hay una historia muy interesante, se identificaron 79 haplotipos diferentes. Cuando analizamos estos datos y únicamente analizamos la región convencional de control, encontramos 8 haplotipos que son compartidos en más de 2 individuos. Sin embargo, cuando analizamos ya todo el genoma, únicamente nos quedamos con 2 haplotipos que fueron compartidos en más de 2 individuos, y uno de ellos
era porque se nos había colado un familiar en este estudio. Generalmente cuando haces estos estudios no utilizas individuos no relacionados biológicamente. Ya nos sirvió como un control positivo, pero tuvimos que descartarlo. La ancestría mitocondrial, por la historia del mestizaje, predomina la ancestría amerindia, son los haplogrupos A, B, C y D, y otros que puedes encontrar como, por ejemplo, de origen europeo e inclusive africano. Esto de que aquí, que no se alcanza a ver, por acá es el análisis y la verdad ha estado muy divertido porque pasamos de analizar electrofiogramas, archivos .avi, ya estamos hablando de profundidad, cobertura y información que es muy vasta. Y por último, y no menos importante, tenemos la identificación de biomarcadores para el intervalo postmortem. Esto también está directamente relacionado con la biología de la muerte. Porque el intervalo postmortem es el tiempo que transcurre desde que se encuentra ese cadáver hasta que esté analizado. Pero también existen algunos reportes en donde se ha encontrado que posterior a la muerte, las células todavía tienen cierta actividad metabólica, transcripcional. O sea, es decir, que hay algunos genes que se prenden, que se apagan, ¿no? Entonces, aquí puse una imagen de un zombie, una célula zombie, porque también las células senescentes, esto es de células senescentes, pero también podría estar relacionado. Y para eso hicimos un modelo animal, un modelo en ratas, en el que pudimos analizar diferentes intervalos postmortem. En este caso analizamos el mirnoma, que el mirnoma son pequeños microRNAs no codificantes. Posteriormente vamos a analizar todo el transcriptoma, pero hemos obtenido información bastante relevante. De hecho, para este trabajo que recientemente acabamos de publicar, solo se analizaron a las 24 horas post-mortem, encontramos varios genes que estuvieron desregulados y de ahí nos fuimos a toda esta red que ven por ahí atrás. Esa red es, digamos, donde van participando y de ahí estamos empezando como a disecar o a ver dónde participan estos genes o cuáles son los procesos biológicos en donde están estos genes involucrados. Para esta línea de investigación hemos trabajado fuertemente con el laboratorio del doctor Carlos Plasencia, que está en el INCAN, y recientemente estamos haciendo una colaboración con la doctora Sara Zapico, quien se encuentra en la Universidad Tecnológica de New Jersey. Y bueno, pues no queda más que agradecer. Esto no hubiera sido posible solo, la verdad es que esto ha sido parte de un equipo de trabajo, pues agradecer a la doctora Zoraida, quien es la directora de la Escuela Nacional de Ciencia Forense, al doctor Fajardo, quien también ha impulsado el laboratorio, y académicos de la licenciatura, bueno, de la Escuela Nacional de Ciencia Forense, académicos externos, los que se van sumando, alumnos, todos. Gracias. Si alguien tuviera una pregunta en este momento, podemos hacerla. Si no, pueden meditarla, para que su ex profesor de biología molecular y genética no les mire feo. Yo prometo no verlos feo, pueden pensarlo. Vamos a seguir entonces. Adelante. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Nada más una pregunta. Comentaban lo de la herencia materna de las mitocondrias. ¿Siempre es así o hay algún caso donde se ha detectado herencia paterna? En todos los casos que han analizado. La regla general o lo que nos enseñan siempre los libros es que la herencia es materna porque cuando viene la fecundación las mitocondrias paternas no entran al momento de esa fecundación o las pocas que entran son eliminadas. De hecho, hace poquito acaba de salir un artículo en donde ya se muestra el mecanismo en el cual son degradadas estas mitocondrias paternas, como si fueran marcadas y degradadas. En algún punto salió un trabajo en donde encontraron DNA mitocondrial en un individuo, un sujeto que tenía una enfermedad mitocondrial, encontraron DNA mitocondrial paterno, como si fuera sido heredado por vía paterna. Fue un boom porque pues dijimos vamos a tener que reescribir todos los libros, pero después se hicieron análisis posteriores y estaba como que muy sujeto a que pudo haber sido alguna contaminación. Entonces siempre va a ser materna. Sí, gracias. Vamos a continuar con nuestra mesa entonces.
Damos paso ahora a la presentación de la maestra Fernanda del Real Salazar. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en múltiples proyectos de investigación dentro del Laboratorio de Genética del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como proyectos relacionados a la estandarización de técnicas de extracción de ADN en muestras forenses altamente degradadas, como tejido blando putrefacto, restos óseos, tejido parafinado, entre otros. También le interesa y ha participado en estudios poblacionales con marcadores genéticos de tipo INDEL. Ha participado en diferentes diplomados, congresos y simposios nacionales e internacionales relacionados al área forense. Actualmente es perito en genética del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México y está cursando estudios de maestría en ciencias biológicas. Su investigación de posgrado se centra en la búsqueda de marcadores genéticos asociados a cometer un acto suicida en muestras de cadáveres de la Ciudad de México. Esto se ha desarrollado en colaboración con el Laboratorio de Genómica de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del INMEGEN y el Laboratorio de Genética de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Muchas gracias. ¿Se puede parar, Michelle? ¿Al estrado? Sí, de acuerdo. Creo que él tiene el pozo. Listo. ¿Ya? Ok, bueno, primero gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y antes de comenzar, me gustaría pues recalcar un poco lo que decía la doctora Alexa, que este trabajo no se pudo llevar a cabo si no es por la participación de múltiples laboratorios e instituciones, principalmente el Laboratorio de Genética de la Escuela Nacional de Ciencia Forense, liderado por el doctor Mariano Guardado, el Laboratorio de Genómica de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del INMEGEN, liderado por el doctor Humberto Nicolini y la doctora Alma Genis, así como el Laboratorio de Genética del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial, liderado por el doctor Mauro López Armenta. Bueno, dicho lo anterior, me gustaría comenzar dando la definición de suicidio, y esto es porque hay múltiples definiciones que involucran a su vez diferentes conceptos. Entonces, para fines de este trabajo, vamos a hablar de la primera, dada por Gutiérrez García en el 2006. Ella lo define como el acto de matarse en forma voluntaria, y en él intervienen tanto los pensamientos, es decir, la ideación suicida, como el acto suicida en sí. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud lo define simplemente como el acto de matarse deliberadamente a uno mismo. Este concepto es el que nosotros vamos a utilizar para fines de este trabajo. Y algo que a mí me agrada es que la OMS adiciona un concepto extra definido como comportamiento suicida. Y este lo describe como el conjunto de comportamientos que incluye la ideación suicida, la planeación del acto, el intento y el acto de suicidarse. Entonces, esta diferenciación es bastante importante porque vamos a revisar algunos artículos en los que el fenotipo de estudio es únicamente de ideación, otros donde es de intentos, otros donde es de suicidio consumado y otros donde lo definen como conducta suicida e incluyen todos los anteriores. Y esta diferenciación será importante o será relevante porque vamos a ver que no todas las personas que tienen intentos consolidan el acto, y por el contrario, no todos los que consuman un acto suicida tienen intentos previos. Dicho lo anterior, pues vamos a ver algunos datos. La OMS nos da esta infografía en la cual dice que el suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes, después de los homicidios y las muertes causadas por hechos de tránsito. Por otro lado, 12,000 jóvenes de entre 15 a 24 años mueren cada año por suicidio, es decir, es un problema que está atacando principalmente a la población joven. Y de esos 12,000, 3 de cada 4 son hombres. Y aquí viene un dato interesante. Dice que los hombres cometen más suicidios, pero las mujeres cometen más intentos. Ahora, hablando en cuestiones de tasa de suicidio, estos son datos consultados en el 2003 en la OMS, pero ellos nos hacen la aclaración de que estos datos realmente corresponden a 2022. Y vemos que la tasa de suicidio a nivel mundial es de 9 por cada 100,000 habitantes. A nivel de continente, Europa es quien tiene la tasa más alta, siendo 13 por cada 100,000 habitantes, y Asia y el continente americano tienen una tasa de 10.
A nivel de país, tenemos que México, sin diferenciación entre sexo biológico, hombres o mujeres, su tasa es de 5.31. Y a nivel regional, en México vemos que los estados de Chihuahua y Yucatán son los que tienen la tasa más alta, contrario a los estados de Guerrero y Veracruz, que son los que tienen la tasa de suicidio más baja. Para el caso de la Ciudad de México, tiene una tasa igual al 4.2 por cada 100,000 habitantes. Entonces, a manera de resumen, tenemos que la tasa de muerte por suicidio a nivel mundial es de 9, a nivel de continente es de 10, a nivel de país es de 5.31 y a nivel de ciudad o a nivel local es de 4.2. Ahora, ¿qué sabemos respecto a la etiología o a las causas de esta conducta? En general, con este gráfico o en esta figura podemos observar que es una relación y una interacción entre múltiples y diversos factores. Factores a nivel poblacional y factores a nivel individuo. Dentro de los factores de riesgo a nivel individuo tenemos los que son de predisposición, los de mediación y los de precipitación. Dentro de los de predisposición tenemos los factores biológicos, principalmente aquellos factores genéticos. Estos están sustentados por estudios de familias, de adopciones y de gemelos idénticos. En estos artículos, pues lo que concluyen es que efectivamente hay un factor genético, específicamente hereditario, en el cual que está fungiendo un papel importante para poder dar desarrollo a un fenotipo de suicidio o a una conducta suicida. Por lo tanto, el suicidio queda caracterizado o categorizado como una conducta compleja, en la cual, para que pueda ocurrir, deben de influir varios factores biológicos, es decir, diversos genes, y estos a su vez se vean afectados por factores ambientales, llámese el uso crónico de sustancias de abuso o algún evento adverso durante la vida de la persona. Ahora, hablando específicamente de la parte biológica y de la parte genética, pues vamos a ver que múltiples grupos de trabajo, principalmente europeos, han hecho estudios de asociación respecto a genes relacionados o asociados a una conducta suicida. Y en el resto del mundo, pues se han tratado de replicar estos resultados, pero el problema es que no ha habido éxito en ello. Los resultados, pues, no son reproducibles. Y los autores, específicamente en México, que no ha sido la excepción, donde no se han podido reproducir estos resultados, pues ellos dicen que la razón de que no sean reproducibles, primeramente, es por el tamaño de muestra pequeño. Por otro lado, hablan de los fenotipos, dicen que no pueden ser reproducibles toda vez de que algunos estudios son únicamente con ideación, otros de intentos y otros de suicidio consumado. Entonces, no son comparables los resultados y por ello no son reproducibles. Y finalmente adicionan una tercera razón que es bastante interesante y es relacionado a la parte de ancestría. Resulta que hay variantes genéticas de asociación que son específicas de una población y esto tiene que ver o es a causa de eventos específicos y descriptivos demográficos de esa población adicional a sus procesos evolutivos. Entonces, por ello es que asociaciones realizadas con una población determinada, al tratar de ser aplicadas en una población diferente, con una ancestría diferente, los resultados no son reproducibles. Por otro lado, tenemos autores que aseguran que al menos el 87% de los individuos que cometen suicidio tenían algún padecimiento mental, pero que la mayoría de ellos no habían sido diagnosticados en vida, principalmente por los tabúes que existen hoy en día respecto a las enfermedades mentales. Adicional a ello, también tenemos casas comerciales que ya han desarrollado grandes sets de marcadores genéticos asociados a diferentes condiciones. Este en particular es de la casa comercial Illumina, que contiene alrededor de medio millón de marcadores genéticos asociados a todos estos trastornos mentales. Entonces, con base en todo lo anterior, el objetivo de este trabajo fue realizar un estudio de tipo GWAS mediante el uso del microarreglo Infinium Psych Array de Illumina, que es el que les mostraba en la diapositiva anterior, e identificar posibles variantes de nucleótido simple asociadas con un fenotipo de suicidio en población de la Ciudad de México.
En términos generales, la población de estudio que utilizamos fue una población control y una población de casos. La población control formaba parte de la base de datos con la cual cuenta el Laboratorio de Genómica de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del INMEGEN. Todos ellos son pacientes sanos de la región centro de México y estos individuos ya se encontraban tipificados. Por el otro lado, en nuestra población de casos se colectaron 82 muestras biológicas de cadáveres ingresados al INCIFO, los cuales fueron tipificados como suicidios para el tipo de muestra, para el tipo de muerte, perdón. Una vez colectadas las muestras, pues se extrajo el ADN, se purificó, se cuantificó y se midió la pureza. La genotipificación se realizó con el microarreglo que ya previamente presenté y el análisis de los resultados se hizo en colaboración con el INMEGEN y la ENACIP. Una vez obtenidos los datos crudos, estos tienen que pasar por una serie de controles de calidad. En general, vemos que iniciamos con 629 individuos, de los cuales 447 eran controles y 82 casos. Seguido a ello, teníamos en promedio 500,000 de variantes genéticas y una vez realizados los controles de calidad, nos quedamos con una población de estudio igual a 620, 542 controles, 72 casos y alrededor de 230,000 variantes genéticas. Esta reducción es porque el resto de los individuos pues no pasaron los controles de calidad mínimos necesarios y lo mismo para las variantes genéticas. Ahora, otro de los controles de calidad es verificar que no haya estructura en nuestra población, que ya el doctor Mariano ha tocado un poco el tema, y de igual forma asegurarnos que no haya relación de parentesco biológico entre los individuos. Si bien cuando las muestras son colectadas uno trata de asegurarse de que no haya relación de parentesco biológico, la realidad es que no estamos seguros de ellos porque simplemente es el dicho de las personas. Para ello se hizo este análisis de componentes principales en su variante conocida como PCR para muestras relacionadas. Entonces, lo que observamos es este plot donde se grafica el componente principal 1 y 2 y cada puntito representa una muestra de nuestra población, llámese caso o control. Entonces, en general, no vemos estructura en nuestra población, la distribución es bastante homogénea, entonces podemos hablar de que no hay clusterización o estructura en la población debido a componentes ancestrales y que casos y controles tienen la misma ancestría, por así llamarlo. Y por el otro lado, las cruces azules representan todos aquellos individuos que salieron relacionados biológicamente entre ya sea de primero, segundo, tercero o hasta cuarto grado. Tenemos en total 42 muestras relacionadas biológicamente de hasta cuarto grado, de los cuales 40 eran controles y 2 de ellos eran casos que se metieron como a manera de control positivo. Era una mamá y un hijo. Seguido a ello, cabe mencionar que estos individuos relacionados, estas 42 muestras, tuvieron que ser retiradas del estudio. Seguido a ello, se ploteó ahora, pero igual en un análisis de componentes principales, pero ahora con una población de referencia. La población de referencia que se utilizó fue la fase 3 del panel de los 1000 genomas, y ahora nuestra población se clusterizó en esta parte de aquí, que es la que corresponde a todos aquellos individuos con una ancestría americana. Entonces, era parte de lo esperado. Seguido a ello, pasamos a realizar un proceso de imputación. ¿Pero qué es este proceso de imputación? Básicamente es un proceso computacional mediante el cual podemos predecir las variantes genéticas que experimentalmente no fueron tipificadas. Entonces, con ello pudimos pasar de analizar alrededor de 180,000 variantes genéticas a tener un estudio de asociación, incluyendo más de 4 millones de variantes genéticas. Ahora, como esta imputación es meramente una herramienta computacional, debe de pasar también por ciertos controles de calidad para evaluar que también esa imputación fue de buena calidad. Todo lo que no pasa los controles de calidad tiene que ser retirado. Entonces, se volvió a plotear un PSA o un análisis de componentes principales, pero ahora post-imputación, como un control de calidad adicional al que ya se había hecho en el servidor de imputación. Y nuevamente aquí en color naranja vemos nuestros casos y controles, aquí distribuidos nuevamente en la población de ancestría americana. Y bueno, ahora sí, nuestros datos están listos para poder hacer el estudio de asociación.
Pero antes de ello, me gustaría darles un poco los datos demográficos de las muestras de casos que fueron incluidas en el estudio. Para la población de casos y controles, los únicos datos que tenemos para las dos poblaciones es sexo y edad. El resto de los datos que voy a dar son específicamente de las muestras de casos. Entonces, relativo al sexo, vemos que tuvimos únicamente 16 casos de femenino y 59 casos de masculinos. Esto refuerza lo que nos marcaba la OMS, donde hay mayor número de individuos de sexo masculino cometiendo suicidio comparado con las mujeres. En el caso de los controles, tenemos 354 muestras de femeninas y 149 de masculinos. Respecto a la edad, en los casos, la edad promedio para mujeres fue de 31 y de 38 para los controles, mientras que para los masculinos el promedio de casos fue de 38 y el promedio de controles fue de 29. Respecto a la religión, 51 individuos que cometieron suicidio, pues en el expediente se encontró que no profesaban ninguna religión, mientras que 24 de ellos, sí, alguna de ellas en cualquiera de sus variantes. Respecto a la escolaridad, aquí la verdad es que me sorprendió mucho que los propios familiares muchas veces no saben cuál es el último grado de estudios de sus seres queridos, ¿no? Entonces tuvimos 21 muestras de las cuales se desconocía el último grado de estudios de la víctima, 19 con un grado de estudio máximo de secundaria, 16 de licenciatura, 14 de bachillerato y 5 de primaria. Respecto a la ocupación, es interesante ver que la mayoría de ellos tenían un empleo. Y esto lo menciono como algo interesante porque uno de los factores ambientales que se ven afectando al suicidio es muchas veces los problemas económicos y el desempleo. Entonces, curiosamente, muchas de las muestras respecto a la ocupación eran personas con algún empleo, ya sea respecto a su oficio o profesionistas. 12 de ellos eran desempleados, 9 estudiantes, 6 pensionados y 3 personas que se dedicaban al hogar. Respecto al estado civil, la mayoría de ellos eran solteros, 23 casados, 7 divorciados, 2 viudos y de 10 de ellos no se tenía el dato. Ahora, respecto a haber tenido intentos previos, es interesante ver que de 62 muestras de casos se tenía el desconocimiento por completo respecto a si habían o no cometido un intento previo a consolidar el acto. 10 de ellos aseguraron sí haber tenido intentos previos y 3 de ellos no tener ningún intento previo. Respecto al lugar, la gran mayoría cometen el acto dentro de la casa-habitación, en sus propias casas regularmente. 25 de ellos fueron colectados de las personas que se avientan al sistema de transporte colectivo metro. Y 4 de ellos en lugares públicos diferentes, ¿no? Llámese parques o vías de tránsito. Ahora, respecto a los exámenes toxicológicos, vemos que 23 de los cadáveres salieron positivos a alcohol etílico, 1 a cocaína, 1 a tolueno, no, perdón, son 2 y 2, 1 a cianuro y 1 a cannabinoides. Y por el otro lado, respecto a los padecimientos psiquiátricos, en 56 muestras se dijo tener un completo desconocimiento de si tenían algún padecimiento mental o no. Seguido a ello, 3 aseguraron no tener ninguna enfermedad psiquiátrica y el mejor representado es el de la depresión. Había 6 personas diagnosticadas clínicamente con depresión, 3 con ansiedad depresiva, 2 con trastorno bipolar, 2 con trastorno del sueño, 1 con depresión mayor y otros 2 con múltiples padecimientos. Respecto a los padecimientos médicos, se vuelve a repetir el mismo patrón en el cual tenemos 54 individuos en los cuales se desconocía por completo si tenían una enfermedad o no, y los mejores representados fueron el asma y la diabetes. Finalmente, respecto a la causa de muerte, 45 de ellos fueron por asfixia en cualquiera de sus variantes, 26 traumatismo múltiple, que son básicamente los que se avientan al metro, 3 producida por herida por proyectil disparada por arma de fuego y 1 de congestión visceral generalizada, que básicamente es intoxicación. Entonces, ahora sí, una vez realizado el estudio de asociación, esto fue lo que obtuvimos. Esto que vemos aquí es conocido como un plot de Manhattan y se llama así, dada
como la impresión que da de los rascacielos. Y no tenemos otra cosa más que en el eje de las X, cada uno de los cromosomas, en el eje de las Y, el valor de P, y cada uno de los puntos en este gráfico representa una variante genética distribuida a lo largo de ese cromosoma. Entonces, con base en la literatura, nos dice que debemos de establecer un umbral de 5 por 10 a la menos 8 para poder considerar una asociación entre una variante genética y el fenotipo de estudio. Y por otro lado, pues cuando no se pasa este umbral, entonces no podemos hablar de variantes de asociación, sino variantes sugestivas de asociación. Y nosotros ploteamos dos umbrales o planteamos dos umbrales de asociación sugestiva, que fue 5 por 10 a la menos 5, que es la línea roja, y 5 por 10 a la menos 4, que es la línea azul. Como resultado de ello, vemos que no tuvimos ninguna variante genética que pasara el umbral de asociación establecido en 5 por 10 a la menos 8. Sin embargo, tuvimos alrededor de 240 variantes genéticas que sí pasaron el primer umbral sugestivo establecido en 5 por 10 a la menos 4. Y son todos estos puntitos que vemos distribuidos en esta área. Vamos a tener cromosomas que se ven mejormente representados, como el cromosoma 3, que son todos estos puntos que vemos acá, al igual que este otro cromosoma de acá. Y por el otro lado vamos a tener cromosomas como por ejemplo el 21, el 19 o el 8, en los cuales aún con este umbral sugestivo bajo no pasaron ninguno de los SNPs en ese cromosoma. Por el otro lado, tuvimos 10 variantes genéticas que sí pasaron el segundo umbral sugestivo de asociación y básicamente pues son las que tenemos distribuidas acá arriba y que para fines de este trabajo pues son los que nos van a interesar. Ahora, en esta tabla podemos ver ya como los detalles respecto a la distribución, el tamaño y demás datos de cada una de las variantes que nos salieron significativas y vemos que la mayoría de ellas se distribuye ya sea en el cromosoma 7, 10, 12, 17 y 5. Y todas ellas pertenecen o tienen una posición ya sea intergénica o intrónica. Seguido a ello se hizo un estudio o un análisis post-GWAS para ver qué relación o cómo podemos incluir estas variantes genéticas en un contexto biológico, es decir, buscar o mapear los genes más cercanos y la posible implicación biológica que ésta pueda tener. Entonces, bueno, de este lado vemos los genes que salieron más cercanos a cada una de estas variantes, que son los que están acá. Y bueno, aquí no sé qué pasó, pero se ve fea esa imagen. Esta imagen no decía nada más allá de haber agrupado o generado losis genómicos de riesgo. Básicamente se generó un loci genómico por cada cromosoma. Y bueno, era curioso ver que esta línea verde que vemos aquí, bueno, de la primera gráfica, la línea verde o la barra verde representa el loci genómico del cromosoma 5 y ese hablaba respecto al tamaño en pares de bases. Entonces veíamos que el loci del cromosoma 5 era el que mayor tamaño tenía en términos de pares de bases. Sin embargo, las barras en azul representaban el número de SNPs por cada loci. Y curiosamente, aun cuando el del cromosoma 5 es el más grande, no tiene gran cantidad de SNPs presentes en ese loci, pero sí es el que mayor, que son las barras naranjas, sí es el que mayor número de genes asociados tiene, y eso se ve reforzado con la tabla. Si nos localizamos justo en el del cromosoma 5, vemos que son 4 genes que salieron asociados a esa variante genética. Únicamente para el cromosoma 10 no hay reporte alguno de genes asociados a esas variantes o tan cercanos que puedan tener alguna implicación. Y pues bueno, es el espacio vacío que vemos en el de las barras naranjas. Ahora, ya pasando de variante genética a gen, ahora vamos a ver qué posible implicación puede tener ese gen sobre nuestro fenotipo de estudio, que es suicidio. Entonces, esta primera variante genética se distribuye en el cromosoma 7. Esa
el gen más cercano es este que observamos aquí. Y bueno, curiosamente, este gen está asociado a enfermedades como la retinitis pigmentosa, de la cual se sabe que son pacientes con pérdida progresiva de la visión, que no hay un tratamiento para esta enfermedad y que las patologías oculares están asociadas a altos niveles de ansiedad y depresión. En este estudio analizan 3 grupos diferentes de pacientes con retinitis pigmentosa y otras comorbilidades como ansiedad, depresión o depresión y ansiedad, así como su grupo control. Al final, ellos concluyen que hay una mayor o un aumento en la prevalencia de ansiedad y depresión y que esto puede deberse a que en estos pacientes, como hay pérdida progresiva de la visión, la calidad de la vida va disminuyendo conforme va aumentando la pérdida de esa visión, toda vez de que los pacientes van siendo cada vez más dependientes de terceras personas para realizar sus actividades diarias, y esto a su vez va agravando los síntomas de depresión. Este otro variante genética presente en el cromosoma 11 tiene que ver con factores de crecimiento y una enfermedad asociada a este gen es la diabetes. En este estudio analizan pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y ellos concluyen que en este grupo de pacientes con diabetes hay un aumento en el riesgo de cometer suicidio conforme la severidad de la enfermedad o de la diabetes va en aumento. Y esto es porque hay un aumento en el sentimiento de la desesperanza o del miedo, de depresión y de ideación suicida. Justo con este fenotipo es bastante curioso ver cómo hay asociaciones bidireccionales. Hay otros autores, como este que cito acá abajo, de Robinson, que dice que las enfermedades psiquiátricas, como la depresión mayor, la bipolaridad y la esquizofrenia, aumentan el riesgo en los pacientes a desarrollar diabetes, principalmente la de tipo 2, y este aumento es hasta 3 veces en pacientes con esquizofrenia. Ahora, por otro lado, me gustaría hacer rápidamente un paréntesis para hablar un poco de la inflamación. Recordemos que la inflamación es una respuesta inmunitaria regulada por citocinas inflamatorias. Las citocinas son proteínas liberadas por células del sistema inmune y hay de diferentes tipos. Uno de ellos son las interleucinas. Estas interleucinas pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias. Y se sabe que en el cerebro la actividad prolongada de citocinas inflamatorias desregula funciones neuronales, ¿no? Deteriora la señalización de neurotransmisores, deteriora la síntesis, la recaptación o la liberación de neurotransmisores. Y en esta figura lo que vemos son diferentes elementos del sistema inmune que al momento de cambiar influyen sobre diferentes conductas y estados de ánimo de las personas asociados a diferentes vías de señalización de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o el glutamato. Y este paréntesis lo hice porque cuando se hizo el análisis de enriquecimiento de genes, todas estas vías de señalización que vemos acá salieron enriquecidas para los genes STAT y resulta que todas estas vías de señalización son de interleucinas o de procesos inflamatorios. Es decir, hay un factor inmunológico, principalmente jugando un rol en la inflamación, que está asociada a un fenotipo de suicidio. Finalmente, ya para terminar, este enriquecimiento de genes también se confrontó contra bases de datos de diferentes GWAS con diferentes fenotipos, no precisamente de suicidio, y resultó que, bueno, estos genes de acá, que son los STAT, salieron enriquecidos para un fenotipo de psoriasis que no vamos a discutir porque de igual forma vuelve a involucrar la inflamación, pero curiosamente estos dos de factores de crecimiento que se llaman IGF salieron enriquecidos para un fenotipo relacionado a la duración del ciclo menstrual. Y pues resulta que en este estudio de acá analizan 166 casos de suicidio consumado, 86 casos y 80 controles. Es un estudio de casos y controles. Y ellos observan que el 60% de los suicidios ocurrieron en la fase secretora y en la fase menstrual. Y esto es bastante interesante porque ellos lo explican o tratan de asumir esa asociación a la hipótesis de un efecto hormonal hipoestrogénico. Resulta que justamente durante la fase secretora, los niveles de estrógenos, que en esta gráfica de acá está representado con la línea gris, justo en la fase secretora empieza a haber un decremento de los estrógenos que se mantiene durante la fase de menstruación. Y entonces sabemos que una disminución en la concentración de estrógenos disminuye la actividad serotoninérgica y que una disminución en la concentración de serotonina puede desencadenar en la depresión.
Entonces, pues esto resultó bastante interesante, ¿no? Ahora, aun cuando el trabajo pues arroja resultados bastante interesantes, pues obviamente tiene sus limitaciones. La primera de ellas es que el poder estadístico fue insuficiente. Recordemos que ninguna de nuestras variantes genéticas pasó el umbral de asociación. Sin embargo, pues varias de ellas pasaron los umbrales sugestivos. El tamaño de muestra es bastante modesto, pero bueno, debemos de considerar los retos que implica la colecta de este tipo de muestras que sean de suicidio consumado, adicional a toda la infraestructura y los costos que representan a nivel de laboratorio y a nivel bioinformático. De igual forma, los resultados observados requieren de replicación en un set de datos más potentes. Podemos hablar de microarreglos con una mayor cobertura. Y al final, pues al ser una conducta categorizada como compleja, hay el efecto de múltiples variantes que, dado el fenotipo de estudio, pues no se pueden controlar, ¿no? Quizá estamos omitiendo que alguno de ellos tuvo un evento adverso durante su vida y pues como no viene en el expediente, no hay manera de que nosotros lo sepamos. Y bueno, ya solamente me gustaría terminar diciendo que el cerebro es un órgano más de nuestro cuerpo humano. Y así como vamos al nefrólogo por un padecimiento de riñón, podemos ir al psicólogo o al psiquiatra, dependiendo, según sea el caso, para un padecimiento mental y que esto no tiene por qué ser estigmatizado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a plantear una pregunta que nos hacen llegar por Zoom. Hay un par de preguntas técnicas que le haremos llegar a la ponente. Nos pregunta María Ávila Arcos, ¿qué implicaciones éticas crees que pueda haber tras identificar marcadores asociados a suicidio? Y si no crees que esto podría quererse retomar por ideologías eugenésicas. No es más fácil la que te tal. Ok, bueno, sí, siempre hay cuestiones bioéticas relacionadas a ello, pero bueno, la manera en la que esto está pensado es, si bien apoyar una parte en el área forense, creo que la principal de ellas es en el área de prevención, ¿no? Saber si hay una predisposición biológica, específicamente genética, para cometer dicho acto. Y pues si es que esta existe, poder nosotros modular los factores ambientales con la intención de prevención. Entonces, pues yo creo que al igual que todos los sets de marcadores de predisposición a alguna enfermedad pueden tener un impacto ético, este es uno más de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Damos paso ahora a la ponencia del doctor José Alonso Aguilar Velázquez. Aquí voy a hacer una cosa que hago en mis clases y creo que pueden aprovechar estos minutos para estirarse un poquito y que se los oxigene el cerebro y agarren valor para esta siguiente plática. Solo porque creo que es un trabajo muy bonito y entiendo que ya la cafeína va de bajada, entonces, para que nos demos valor para este ratito que nos falta. El doctor José Alonso Aguilar Velázquez es licenciado en biología, maestro en ciencias biológicas y doctor en genética humana por la UDG. Ha participado en diferentes cursos y congresos nacionales e internacionales, así como ha realizado estancias de investigación tanto nacionales como internacionales. Participó en la organización del Workshop Internacional del Grupo de Habla Española y Portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense, que organizamos junto con la Escuela Nacional de Ciencias Forenses en el 2017. Es coautor del trabajo ganador del Premio Nacional Héctor Márquez Monter 2014 de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Participó en la creación de la Maestría en Genética Forense e Identificación Humana. Actualmente se encuentra dirigiendo tesis de licenciatura y doctorado. Es autor de 22 artículos científicos publicados en revistas internacionales, de los que en la mayoría es el autor principal. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor asociado de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Le damos la bienvenida al doctor José Alonso Aguilar y le agradecemos su presentación en este congreso. Sí, muchas gracias a la doctora Alexa por la presentación. También agradezco al comité organizador, especialmente al doctor Mariano y a la doctora Zoraida por la invitación.
Y ahora con respecto a la presentación, será un poco breve por cuestiones de tiempo. Sin embargo, si tienen alguna pregunta lo podemos ver al final, o en su caso también tengo acá mi correo. Si alguien gusta hacer alguna pregunta o alguna duda en específico, también lo pueden hacer. Entonces, primero que nada, ¿qué es la genómica? Ya nos habló un poquito el doctor Mariano sobre esto. Es el estudio integral de la información genética de los individuos. Y esto básicamente nos sirve en genética forense o en genómica forense para diferentes cuestiones. Primero, tenemos el análisis de identificación de personas, también para el análisis de casos criminales. Por otra parte, ya nos hablaron un poco también de la inferencia en la ancestría biogeográfica, que también es útil en algunas cuestiones forenses, y también la identificación de algunos fenotipos, principalmente color de ojos, color de cabello, color de piel, que son los que están actualmente validados para su uso forense con kits comerciales, y algunas otras alternativas de las que les voy a hablar más adelante. Algunas de las ventajas de los sistemas genómicos con respecto a los sistemas convencionales de genética forense, que específicamente es la electroforesis capilar, es que nos permite hacer un análisis simultáneo de diferentes tipos de marcadores. Como vemos en la imagen, podemos determinar variantes de un solo nucleótido, o SNPs. Además, podemos secuenciar o de conocer la secuencia específica de los marcadores STRs, que son los más utilizados en genética forense. Otra ventaja es que, como lo dije ahorita, nos permite conocer la secuencia de los marcadores. A través de técnicas convencionales de genética forense, sabíamos únicamente el tamaño de cada uno de los alelos de los marcadores, y eso nos permitía conocer el marcador. Como vemos en la imagen, vemos solamente que un individuo es homocigoto para un alelo 10, es decir, tiene un alelo 10 en cada uno de sus cromosomas. Sin embargo, cuando hacemos análisis de secuenciación de genoma de secuenciación de nueva generación, podemos determinar, además del tamaño de los alelos, su secuencia interna. Esta secuencia interna nos permite incluso diferenciar el alelo paterno del alelo materno. Como vemos en la imagen, en color rojo vemos en un cromosoma una guanina y en otro cromosoma una adenina. Entonces, aunque son del mismo tamaño, podemos diferenciar dos alelos, lo que incrementa de manera muy importante la utilidad de estos sistemas genómicos. Otra de las ventajas que también tenemos con estos sistemas es que, además de conocer, por ejemplo, la secuencia de los STRs, la secuencia de los marcadores, también conocemos algo que se conoce como los sitios flanqueantes. ¿A qué se refiere esto? Es los sitios intermedios entre el primer o el cebador y el sitio de amplificación que vemos en color azul. Entonces, dentro de estas secuencias, que a veces está hasta de 200 pares de bases, encontramos también mutaciones específicas, y estas mutaciones específicas en los sitios de alineamiento y en los sitios intermedios nos permite generar algo que actualmente se conoce como microhaplotipos. Y estos microhaplotipos, junto con la secuencia de repetición, aumentan también de manera sustancial el poder de discriminación de estos sistemas. Entonces, en pocas palabras, nos permite obtener mucha más información con respecto a los sistemas previos. Además, que como también ya lo mencionaron antes, podemos conocer o podemos obtener de manera paralela una gran cantidad de marcadores, incluso marcadores autosómicos, marcadores de cromosoma Y, cromosoma X, SNPs informativos de identidad, de ancestría y de fenotipos. En cuanto a la metodología para estos sistemas, es muy variada. Ya nos hablaron también sobre que hay diferentes tipos de secuenciación, dependiendo la casa comercial que la haya desarrollado. También dependiendo del tipo de tecnología, por ejemplo, microarreglos. Tenemos también secuenciación, como en ese caso de la imagen que tenemos aquí, que es la basada en Illumina o secuenciación por síntesis. La metodología es relativamente sencilla. Puse esta imagen para hacer una comparación con respecto a lo que se hace convencionalmente en genética forense. Primero necesitamos de la obtención de una muestra, que puede ser una muestra de referencia, o en su caso una muestra obtenida de una escena de un crimen o de diferentes circunstancias. Después se necesita extraer el DNA, igual que en un caso normal de genética forense. Después necesitamos cuantificar ese DNA para saber que realmente esa muestra sea óptima y que nos va a permitir obtener resultados confiables. Después, la creación de las bibliotecas genómicas, en este caso, que esto sí varía un poco con respecto a las técnicas convencionales. Una vez que creamos las bibliotecas genómicas, podemos hacer un paso subsecuente que es opcional. Este paso no es completamente necesario. Y es la cuantificación y la cuantificación de las bibliotecas a partir de PCR cuantitativa. Después la normalización y por último la secuenciación de los diferentes marcadores, que subsecuentemente también necesita un análisis bioinformático para poder conocer los poderes de discriminación o los poderes o diferentes parámetros que nos van a servir para los casos o la resolución de los casos.
En la siguiente imagen vemos cómo se obtienen los resultados de secuenciación. Aquí estamos viendo específicamente de marcadores STRs. Vemos cómo en una de las columnas estamos observando el tamaño de los marcadores en cuanto al número de repeticiones, y a la derecha observamos también la secuencia de los mismos. Cuando obtenemos variaciones dentro de los STRs, dentro de la secuencia, vemos que se observa en letras de tamaño más grande y un poco más en negritas. Esto es muy útil porque nos permite observar claramente cuáles son las variaciones dentro de los sitios de repetición. Lo que les comentaba antes, que nos sirve también para aumentar el poder de discriminación de estos sistemas genómicos. Ahora les muestro en la imagen algunos de los sistemas comerciales que ya están actualmente disponibles para su compra y para su uso en genómica forense. Hay diferentes tipos, algunos que son útiles en identificación humana, solamente analizan marcadores informativos de identificación. Otros sistemas nos permiten secuenciar STR solamente, otros SNPs para ancestría, y otros en conjunto, como el que vemos acá, que es el sistema Forensic, que también ya nos habló un poquito antes el doctor Mariano, que nos permite identificar tanto STRs como marcadores informativos de identidad, que son SNPs, también marcadores informativos de fenotipo y marcadores informativos de ancestría. En este caso fue algo muy sonado, ya viendo de manera directa la aplicación de estos sistemas en casos reales. Fue un caso muy sonado, o fue al menos el primero al que se le dio mucha difusión, y ocurrió hace algunos años, en el año 2019, donde en una población europea lograron identificar o lograron básicamente el primer caso o la primera condena a partir de sistemas genómicos. Aquí les cuento brevemente. Primero se analizó la muestra de un caso de abuso sexual, donde analizaron el semen, y fue analizado a través de sistemas convencionales con electroforés capilar. Hubo un problema porque encontraron, como siempre se encuentra en este tipo de casos, una mezcla de la muestra biológica de la víctima con la del perpetrador, y aquí hubo problemas porque la muestra estaba de cierto modo deteriorada. La habían tomado varios días después de que había ocurrido el abuso sexual, lo que hizo que el DNA básicamente no se pudiera identificar de manera correcta el de la persona que cometió este abuso. Entonces, cuando se hizo el análisis por electroforés capilar, se encontraron muchos artefactos que conocemos como stutters, que básicamente son picos falsos que no corresponden a alelos, y esto limitó mucho el caso, y al final se determinó que la persona o el sospechoso era una persona que no había cometido el crimen. Después de varios intentos se logró que esta misma muestra biológica se analizara a través de secuenciación de nueva generación, y esta técnica, además de las ventajas que les comenté antes, es que no nos genera stutters. Entonces, esta fue un caso importante, porque a través de secuenciación de nueva generación se logró identificar esta muestra que previamente no había sido identificada a través de los sistemas convencionales. Y así es como se llevó a cabo la primera condena a través específicamente, o donde este tipo de sistemas genómicos fue clave para la identificación de esta persona que cometió el crimen. También existen otro tipo de aplicaciones de la genómica. Por ejemplo, en este otro estudio se reportaron diferentes casos de paternidad donde antes, a través de los sistemas convencionales de electroforés capilar, no fue posible identificar o no se obtuvieron resultados concluyentes. Después de que se analizó a través de secuenciación de nueva generación, todos los casos pudieron haber sido fueron resueltos a través de genómica. También observamos este otro donde en un caso criminal que había ocurrido hace más de 20 años, no había sido concluyentes los resultados. Después de un análisis conjunto de secuenciación de nueva generación y una técnica que ellos utilizaron para determinar también huesos animales, se logró determinar que de los 19 huesos que se habían encontrado, que se creían que eran de la persona o de la víctima que estaban buscando, solamente uno correspondía a la víctima, los demás correspondían a huesos animales. Entonces, a través de este sistema genómico también se logró identificar cuál fue, o se logró identificar un caso de identificación humana con más de 20 años de antigüedad. También se han determinado algunos casos de identificación de personas de la era medieval a través de restos biológicos, donde se logró identificar algunos aspectos importantes, por ejemplo, la predicción de la ancestría de algunos fenotipos y también de características de identificación humana a las personas. Entonces, estos sistemas son útiles para identificar incluso muestras con una antigüedad muy, muy grande.
También se han utilizado nuevos sistemas a través de secuenciación de nueva generación, además de sistemas de metilación para identificar algunos hábitos de personas. Por ejemplo, el tabaquismo se ha logrado identificar en este estudio, determinaron a través de patrones de metilación en el DNA cuando las personas han fumado de manera constante durante cierto tiempo, cuando las personas fuman de manera irregular, e incluso se logró determinar cuando las personas dejaron de fumar hace varios años. Entonces, como se modifican los patrones de metilación, es posible identificar diferentes hábitos. Este es un ejemplo nada más, observamos el tabaquismo, sin embargo, ya también se ha encontrado en alcoholismo y diferentes otros hábitos personales. Acá vemos cómo en otro estudio también se logró determinar características de personas a través de restos fecales y se logró identificar perfiles genéticos de identificación humana. También se logró identificar el sexo de los individuos que proveyeron la muestra, además de patrones de ancestría. Entonces, a través de muestras fecales también se ha logrado identificar diferentes características útiles en algunas situaciones forenses. En otro caso, o un artículo más reciente, que los autores denominan como el sexoma, lograron identificar ciertas características de los patrones patrones microbiológicos de la piel de las personas. De manera muy breve, hicieron un estudio donde analizaron el microbioma de las personas pre y poscoito, es decir, antes de la relación sexual y después de la relación sexual. Los investigadores determinaron que más o menos el 1% del microbioma que se encuentra en el área genital de cada persona es diferente. Y ellos argumentan que esto puede ser muy útil en algunos casos de abuso sexual, donde se utiliza, por ejemplo, preservativos o barreras físicas, donde no se logra obtener semen, pero sí se puede identificar incluso algunos aspectos o patrones del microbioma de cada una de las personas. Entonces, más o menos varía el 1% del microbioma entre individuos. Sin embargo, ellos mencionan que a futuro se puede mejorar la predicción o los grupos taxonómicos de las bacterias y lo que aumentaría ese 1% incluso a un número mayor. En cuanto a qué se ha hecho en México, aquí lamentablemente estamos un poquito más atrasados en este tipo de estudios de genómica. Sin embargo, como ya lo mencionó también el doctor Mariano antes, ya se han estado haciendo algunos avances. Hasta ahora existen 2 trabajos publicados donde se han analizado sistemas genómicos útiles en identificación humana, específicamente. El primero se analizó con el sistema Forensic, que ya les comenté antes, donde se analizaron marcadores STRs, tanto de cromosoma X, cromosoma Y y autosómicos, además de SNPs informativos de identidad. Y el segundo trabajo es el que se encuentra en la parte inferior, es donde se logró hacer un análisis de inferencia de fenotipos, específicamente color de cabello y color de ojos, en población mexicana de Monterrey. Y de manera curiosa, estos 2 trabajos surgieron como una necesidad a partir de una fiscalía, específicamente la Fiscalía de Monterrey, de Nuevo León, donde ellos querían aplicar estos sistemas genómicos. Sin embargo, no había hasta ese momento ningún reporte. Entonces, cuando nosotros hacemos o se logra o se busca identificar personas o se busca utilizar este tipo de sistemas en casos reales, es necesario que antes existan herramientas o bases de datos para conocer la utilidad y conocer las frecuencias alélicas de estos diferentes marcadores. Entonces, para que este sistema se pueda aplicar en la población de Monterrey, primero necesitamos o fue necesario hacer estos estudios y en la actualidad, ya que se cuenta con estas 2 herramientas, se busca determinar o se busca ya la aplicación directa o en casos directos de estas herramientas, que básicamente podemos decir que es la segunda fase o la fase final, donde ya a través de diferentes trabajos de maestría que se están realizando actualmente, se busca conocer cuál es la utilidad ya aplicada de estos sistemas. Y ya a manera de conclusiones, para cerrar con la presentación, algunos de los trabajos que se espera que se realicen a futuro es el que se mejore este sistema que les comenté antes, que los autores mencionan como sexoma, que se logre determinar mejor los grupos taxonómicos para que pueda ser más eficiente. Por otra parte, que haya o que a futuro se realicen diferentes kits que puedan permitir analizar o determinar ciertos hábitos en las personas, y también kits para identificar o inferir mayor número de fenotipos. En la actualidad, ya les comenté antes, se puede determinar fenotipos de color de ojos, color de cabello y color de piel. Sin embargo, ya existen diferentes estudios donde reportan variantes que son relacionadas a más fenotipos. Entonces, con un poco de suerte, más adelante vamos a tener otros sistemas disponibles. Y por último, también
Hay en la actualidad una propuesta que se hizo hace poco en un estudio donde quieren utilizar sistemas de edición genómica como CRISPR-Cas9, que se utilizan en muchas áreas del área biomédica para tratar de solucionar o de mejorar algunos fenotipos relacionados a enfermedades. Sin embargo, también se le puede dar un uso en el área forense para mejorar la calidad de algunas muestras biológicas relacionadas a casos forenses. Y por mi parte sería todo. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Agradecemos mucho al doctor Aguilar Velázquez. No sé si alguien del público tenga en este momento alguna pregunta. Sí, tenemos aquí adelante una pregunta. Hola, buenas. Me presento, soy Liliana Barrios. Tengo una pregunta por saber cuál es el elemento en el cual pueda prevalecer más lo que es el DNA. Por ejemplo, pues hablaba que se puede encontrar en huesos, en el semen, en el pelo, etcétera. Y en el caso de este elemento en el que más puede prevalecer el DNA, ¿por cuánto tiempo y en dónde específicamente lo puedes encontrar? La otra pregunta sería como, de estos elementos, usted, ¿cuál es el que más suele utilizar y cómo es que extrae el DNA? ¿Cómo lo procesa para su debido análisis? Ok, gracias por la pregunta. Bueno, primero que nada, en el laboratorio donde yo estoy, nos dedicamos específicamente a aspectos de investigación. No se hace tanto aspectos relacionados a casos. Entonces, no te podría responder de manera muy certera la primera pregunta que me haces. Sin embargo, en cuanto a la segunda pregunta, nosotros, como lo comenté antes, hacemos específicamente aspectos de investigación científica. Entonces, nosotros normalmente analizamos muestras de referencia. Es decir, nosotros hacemos una convocatoria, obtenemos muestras sanguíneas de diferentes personas y son las que utilizamos. Para la extracción del DNA utilizamos normalmente kits. También se puede hacer a través de otros tipos de extracción, por ejemplo, fenolcloroformo, que no es con un kit, sino con diferentes compuestos en el laboratorio. Sin embargo, por cuestiones de practicidad, utilizamos kits y para esto hay muchos kits disponibles en casas comerciales. Sin embargo, cuando hacemos cuestiones de genómica forense, siempre es importante o recomendable utilizar kits específicos para estudios posteriores de genómica. Entonces, ya no los hay disponibles kits para hacer estudios de genómica que te obtienen o te permiten determinar secuencias con mejor calidad. Tenemos otra pregunta aquí adelante. Bueno, adelante atrás, en medio. Buenos días. Muchas gracias y muchas felicidades a toda la mesa por todos los temas, muy interesante. Pasamos de la genómica o de la genética forense, donde solamente es identificación humana, a aspectos patofisiológicos muy interesantes que acaban de mostrar. Específicamente para el doctor Alonso, que acaba de dar la última ponencia del sexoma, ¿cuánto tiempo después se tomaron las muestras? ¿Cuánto tiempo lleva homogenizar esa flora, ese cambio, ese patrón de microbios a nivel genital? Y ¿qué pasa en los casos aquellos, o si se consideran en su estudio, casos en donde una persona tiene múltiples parejas y múltiples contactos sexuales? Sí, en el estudio mencionan, se hizo en un grupo de investigación de Europa, y en el estudio mencionan que fue aproximadamente media hora después del coito. Se obtuvo la muestra biológica antes del coito y media hora después. Esto es importante porque es un estudio piloto, podríamos decir. Es como la primera fase, los investigadores están proponiendo esto. Sin embargo, como lo mencionas, la limitante sería cuánto tiempo pasa después, hasta cuánto tiempo después del coito, por ejemplo, se puede obtener una muestra eficiente. Y además, por ejemplo, otras cuestiones físicas o bioquímicas, si la persona tomó un baño, si la persona utilizó algún tipo de material para limpiar el área. Entonces, esto puede interferir de cierto modo en tanto la amplificación como la secuenciación de los genomas bacterianos. Entonces, sí puede haber muchas implicaciones. Sin embargo, es como una primera propuesta lo que se hizo en este estudio, que posteriormente esperemos que se pueda mejorar
y que pueda tomar en cuenta estas limitantes para que en un futuro pueda ser más aplicable ya a casos reales. Agradecemos al doctor Aguilar Velázquez y quisiera aprovechar para comentarles, si no lo saben, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses tiene una revista digital de ciencia forense en la que, cuyo objetivo es la divulgación y la difusión del conocimiento en la ciencia forense. Los invito a consultar la página, pueden poner Recife en Google y les sale, y traigo esto a colación porque el doctor Aguilar Velázquez justo mandó un artículo de revisión sobre este tema, y si les interesa pueden consultar, ya que el trabajo saldrá en el número siguiente, que sale en un par de semanas, o sea, a finales de octubre a más tardar, por si les interesa. Damos paso ahora a la última ponencia de esta mesa. Nuestra ponente se va a conectar de manera remota desde Juriquilla. Ella es la doctora María Ávila Arcos. Ella es licenciada en Ciencias Genómicas por la UNAM y doctora en Paleogenómica por la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Realizó un postdoctorado en Genética de Poblaciones en la Universidad de Stanford y su trabajo se ha centrado en el análisis de genomas antiguos de una variedad de especies, incluyendo plantas, virus, animales y humanos. También ha estudiado el DNA de diversas poblaciones actuales y antiguas del territorio que hoy ocupa México para aprender sobre su historia demográfica y evolutiva. Actualmente es investigadora asociada en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, UNAM, Campus Juriquilla, donde estudia cómo han cambiado los genomas de las poblaciones que han ocupado el territorio mexicano, así como de diversos patógenos que las han infectado a través del tiempo, utilizando DNA antiguo y DNA moderno. También desarrolla trabajo pionero en la caracterización del componente genético de origen africano de la población afromexicana. El trabajo de la doctora Ávila Arcos ha permitido entender procesos demográficos y adaptativos que han dado lugar a la diversidad genética de las poblaciones de México, y su trabajo en patógenos antiguos ha trazado las rutas de ingreso de bacterias y virus patogénicos al territorio mexicano durante la colonización europea, sentando las bases para entender las bases genéticas de la patogenicidad y la evolución de estos patógenos. Damos la bienvenida a la doctora María Ávila Arcos y le agradecemos su presentación en este congreso. Hola, buenos días, ¿me escuchan por allá? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok, bueno, entonces voy a compartir. Quiero confirmar que ven mi pantalla, mi diapositiva completa. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa por no poder estar de manera presencial. Tuve unas complicaciones aquí en Querétaro, pero yo estoy encantada de poder compartirles lo que yo creo que son algunas potenciales aplicaciones de la paleogenómica a la genómica forense. Entonces, como bien dijeron, yo soy investigadora y actualmente coordinadora. Soy investigadora titular y coordinadora actual del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en Juriquilla. Estamos como a 3 horas manejando de CEU. Y estas son unas fotos de nuestro laboratorio y del campus, que es un campus muy lindo. Les invito a visitarlo si algún día están por Querétaro. Entonces, vamos a hablar de paleogenómica, pero para ello antes es importante dar una breve introducción sobre el ADN antiguo o ADNA. El ADN antiguo se define como el DNA obtenido de restos de muestras biológicas que no han sido preservadas con el fin de estudiar DNA, ¿no? Entonces, es un poco circular, pero básicamente es el estudio de ADN de muestras como las que les enseño aquí. El campo empezó en el 84 con el análisis de una muestra de museo de este equino que se llama cuaga. Es un equino extinto que justo parece como mitad cebra, mitad burro o caballo, y la pregunta era pues precisamente filogenéticamente qué era este equino que ya está extinto. Y este fue un trabajo de Higuchi et al, y de ahí arrancó este campo que llamamos ADN antiguo, y se han realizado estudios con muestras de restos humanos, de semillas disecadas, como este maíz, cabello, algo que se llama cálculo dental, que es la placa mineralizada de los dientes, coprolitos, huesos largos, sedimentos o núcleos
núcleos de sedimentos, cáscaras de huevo, pieles de museo. Estos son dos estudios muy recientes. Este era un arete tiene no sé cuántos años, este arete, como 20,000 años, y de él se pudo obtener DNA de la mujer que lo portaba. Y esta es como una goma de mascar de hace 5,000 años, ¿no? Es como resina de un árbol. Y de aquí se pudo obtener DNA de la persona que la mascó hace 5,000 años. Entonces, me parece muy pertinente hablar de ADN antiguo en un contexto forense, porque seguramente ustedes saben, mejor que yo, que muchas muestras, que el DNA puede estar muy dañado, muy fragmentado. Muchas muestras en el contexto forense pueden preservar daño muy significativo, pues las técnicas que aplicamos en el DNA antiguo pueden ayudar también al estudio de DNA en contextos forenses. Vamos a hablar más de eso un poquito. Entonces, el estudio de ADN antiguo requiere un enfoque multidisciplinario. Aquí pongo tan solo algunas de las disciplinas que entran en juego cuando queremos interpretar resultados de ADN antiguo, como claramente la biología, en particular la biología molecular, también la genética, historia, arqueología y paleontología, entre otras, ¿no? ¿Y cuál es el límite? ¿Qué tan atrás en el tiempo nos podemos ir en DNA antiguo? Otra forma de ponerlo es posible esto, es posible lo que vimos en Jurassic Park, ahora Jurassic World, de recuperar DNA de un mosquito en ámbar, por ejemplo, con millones de años, y poder reconstruir todo un parque jurásico. Pues la respuesta es no. Y esto se debe a que el DNA con el tiempo se va fragmentando y degradando. Algunas de las características del DNA antiguo es que precisamente ese, que se va fragmentando con el tiempo comparado con el DNA moderno, que está en fragmentos largos, sufren varios cambios químicos. Uno que es el predominante es la desaminación de citocinas, en las que las letras C del DNA se convierten en abracilos en los extremos colgantes del DNA, que es doble hélice. Y uno que nos preocupa muchísimo a quienes trabajamos en esto es la contaminación. Cuando nosotros extraemos DNA de cualquiera de estas muestras que les enseñé, que han estado mucho tiempo en el suelo, lo que extraemos, la gran mayoría es DNA que le llamamos ambiental, que son microorganismos que colonizaron la muestra después de la muerte, o microorganismos del suelo, o plantas, hongos. Y si no tenemos cuidado en el laboratorio o al manipular las muestras, podemos contaminar con nuestro propio DNA, y solo una fracción muy pequeña es al que llamamos ADN endógeno, que muchas veces representa menos del 1% del DNA que se extrae de una muestra, ¿no? Entonces, pues sí, el DNA antiguo encaja perfecto con esta analogía de la aguja en el pajar. Realmente estamos sacando una aguja de un pajar cuando estudiamos DNA antiguo. Otra consideración importante es que el DNA se preserva muy bien en condiciones de permafrost, por ejemplo, a bajas temperaturas constantes, como las que se encuentran también en cuevas. Una de las muestras que se han analizado en el campo con mejor preservación son aquellas que se han encontrado en cuevas, y pues es muy mala en condiciones de humedad y calor, porque estas favorecen precisamente esta fragmentación y daño en el DNA. Y por estas razones es que necesitamos instalaciones especiales para trabajar con DNA antiguo. Lo que más queremos evitar es la degradación, perdón, la contaminación. Y como el material ya está muy degradado, si nosotros lo contaminamos con DNA moderno, pues va a terminar representando una mayor parte de nuestro extracto de ADN. Entonces, aquí les muestro el laboratorio que tenemos para el procesamiento de ADN antiguo en el IG. Está aislado físicamente la entrada está totalmente aislada del laboratorio donde hacemos biología molecular con ADN moderno. No hay ningún contacto por ventilación ni de ningún tipo de este laboratorio con el resto del edificio. Está compartimentalizado de cierta forma que se previene la contaminación entre muestras también. Y bueno, tenemos muchísimas medidas de protección que nosotros protegemos a la muestra de nosotros mismos y de nuestro DNA. También se pueden tomar medidas desde que se toman las muestras. Estos son ejemplos de excavaciones arqueológicas en las que la gente ya va preparada para tomar muestras de DNA desde la excavación. Y me imagino que en el contexto forense pueden tomarse precauciones similares, ¿no? Pero bueno, esta plática es sobre paleogenómica. Entonces, ¿cómo pasamos del DNA antiguo a la paleogenómica?
les comentaba de este estudio del COAGA en el 84 y ha habido cantidad, ya esto está incluso desactualizado, pero cantidad de estudios que ahora llamamos paleogenómicos, que aparte terminan siendo muy populares y en portadas de revistas como Nature y Science. Entonces, ¿qué es la paleogenómica? La verdad que las charlas que dieron anteriormente me van a ayudar muchísimo para ir bastante rápido en la introducción, pero básicamente es pues, el uso de la genómica aplicada al ADN antiguo, y como muchos quizás, o algunos que están familiarizados con la genómica, saben que el costo de secuenciación bajó drásticamente por ahí del 2007 cuando empezaron estas primeras tecnologías de secuenciación masiva. Y bueno, ahorita estamos como en un plató ya medio estable, pero gracias a estas tecnologías de secuenciación, más o menos por este año también, alrededor del 2009, es que surgieron los primeros estudios que llamamos paleogenómicos, ¿no? Es el uso de estas tecnologías de genómicas para el estudio del ADN antiguo. Mariano ya les enseñó algunos de estos equipos, yo aquí también tengo una diapositiva con algunos. La mayoría de los estudios de ADN antiguo se hacen con la tecnología Illumina. Yo creo que está ahorita todavía HiSeq, lo que se ha publicado, pero ya varios estamos utilizando tecnologías de NovaSeq. Y estas tecnologías, para que tengan una idea, generan 56,000 millones de lecturas. O sea, eso es muchísimo, 56,000 piezas de rompecabezas, si quieren verlo así. Entonces, esto requiere no solo las disciplinas que les mencioné para el estudio del ADN antiguo, sino también ya cuando hablamos de paleogenómica, ya estamos integrando todo lo que viene dentro del ADN antiguo con genómica, ciertamente, bioinformática y biología computacional. El poder computacional que necesitamos para procesar esa cantidad de datos y hacer análisis, pues es muy grande, y por eso la paleogenómica a su vez requiere la intersección con más disciplinas y campos del conocimiento. Entonces, ¿cómo reconstruimos el pasado con la paleogenómica? Me gusta mucho utilizar esta analogía, que por ejemplo los arqueólogos llevan años, pues, si no cientos de años, recuperando pequeñas piezas en excavaciones de cosas y reconstruyendo otras cosas. Y al reconstruir, por ejemplo, en este caso una vasilla, si bien no es perfecta porque tiene huecos por aquí, por allá, bueno, sabemos que es una vasija, y el saber que hay una vasija y poder datar, pues ya nos dice algo de la cultura a la que perteneció, que esta cultura era capaz de desarrollar esta tecnología, que a lo mejor almacenaban, no sé, leche, verduras, lo que sea, y entonces eso ya les permitía hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de la reconstrucción de algo, aunque no sea perfecta, podemos hacer inferencias de la población, y esto es muy parecido cuando reconstruimos un genoma. Aquí les muestro, este fue en realidad el primer genoma humano antiguo reconstruido de un individuo de Alaska, de la cultura Sakak, perdón, de Groenlandia, y a partir de un mechón de cabello que se descubrió en el hielo y la secuenciación con diferentes tecnologías, se pudo hacer una reconstrucción de a qué poblaciones actuales se parecía más. Se predijo que a lo mejor tenía calvicie, etcétera, etcétera. Entonces ya se hicieron algunas inferencias sobre la historia de la población a la que pertenecía este individuo, ¿no? Entonces, como les comentaba, o sea, cuando extraemos DNA de alguna muestra arqueológica, obtenemos millones de estos pedacitos que llamamos lecturas y los mapeamos contra un genoma de referencia, y obtenemos, muchas veces no es una imagen completa del genoma, pero puede ser, con lo que reconstruyamos podemos hacer ciertas inferencias, ¿no? Y las inferencias que podemos hacer muchas veces van a la par de los avances en otro campo, que es la genómica poblacional, en el que se caracterizan poblaciones de todo el mundo a nivel genético, y entonces nosotros nos montamos, nosotros los paleogenomicistas, nos montamos sobre estas bases de datos que ya existen para mapear o ubicar nuestros datos antiguos en estos contextos, ¿no? Entonces, ¿cómo se procesan estos datos para inferir relaciones entre poblaciones antiguas y modernas? Ha sido muy útil lo que ya se presentó respecto a PSA, a análisis de componentes principales,
porque básicamente esta es una de nuestras aproximaciones, ¿no? Aquí les muestro un PSA para que se den una idea de poblaciones, estas son europeas. Esto es utilizando datos de genotipo, ¿no? O sea, datos de DNA sin ninguna información geográfica y haciendo un análisis de componentes principales y mostrando los dos principales ejes de variación con poblaciones indígenas de América, europeas y africanas y poblaciones con mezcla de América, ¿no? Como mexicanos en azul claro, Colombia, Honduras, Cuba, la República Dominicana y Perú, y vemos que se distribuyen entre estos ejes, en estos ejes de variación. Y algo que ha sido también muy interesante es esta observación de que en algunos lugares, con ciertas limitaciones y alcances, pero los análisis de genotipo, cuando hacemos estos componentes principales, podemos reflejar un poco la geografía. Y este es un ejemplo muy famoso de cómo aquí cada punto es un individuo de Europa. Aquí están los individuos de España, de Irlanda, Francia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Italia. Entonces, estos, pues, de cierta forma recapitulan la geografía de Europa, recordando que este análisis de componentes principales es a partir de datos genóticos sin ninguna información del origen de estos individuos, ¿no? Pero podemos reconstruir más o menos la geografía de Europa con estos datos. Y esto, como se ve en México, este es un PSA de poblaciones indígenas de México, donde no vemos tal cual esta reconstrucción geográfica, vemos individuos del norte aquí en azul oscuro, indígenas del norte aquí en azul oscuro, y vemos que hay una variación muy grande. El primer eje se divide o se define por las poblaciones del norte y del sureste, pero sí hay una coincidencia con la geografía cuando hacemos un análisis en población con mezcla genética, como somos la mayoría de los mexicanos que tenemos algo de indígena, y europeo y africano, y si solo tomamos la fracción indígena de nuestros genomas y volvemos a hacer un análisis de componentes principales, sí hay un parecido poco más claro con la geografía. Entonces, ¿por qué esto lo menciono? Es porque les quiero compartir, pues justo esto, ¿no? Identificación de una posible población de origen de muestras a partir de DNA con estos antecedentes. Y les quiero dar un ejemplo de un estudio en el que yo participé hace mucho tiempo, en el que teníamos esta pregunta. Se encontraron 3 individuos fechados a mediados del siglo XVII en una isla en el Caribe holandés. Mientras hacían una excavación, una construcción en el 2010, la calle o la región se llamaba Saustig, y por eso le pusieron los Saustig Tree. Entonces el arqueólogo decía, bueno, a partir de la información de estas modificaciones dentales, yo creo que son individuos africanos. Y lo que hicimos fue utilizar precisamente un panel de referencia de variación africana y proyectar sobre eso nuestras 3 muestras que se llaman San Martín 1, 2 y 3. Entonces aquí está el mapa de África, de donde se tomaron estas poblaciones, esta base de referencia de genotipos, de información genética, bueno, de genotipos del genoma completo. Y si hacemos un PSA también se recupera bastante bien la geografía, hay una correlación con geografía bastante clara. Y si nosotros proyectamos estos 3 individuos antiguos, lo que encontramos es que uno de ellos se agrupaba más con poblaciones bantu, hablantes de bantu, mientras que las otras 2 con poblaciones no bantu. Sin embargo, pues estos 3 individuos fueron encontrados en el mismo entierro, en una isla pues a miles de kilómetros de este lugar, en el Caribe, lo cual pues nos sugería que muy probablemente habían sido víctimas de la trata de individuos esclavizados, que tuvo lugar entre los siglos precisamente, que tuvo un auge entre los siglos XVI y XVIII en esta zona, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, en nuestro laboratorio utilizamos muchísimo estas aproximaciones para resolver toda una serie de preguntas. Este es un estudio que acabamos de publicar en Science en mayo, en el que la estudiante de doctorado Viridiana queríamos caracterizar, pues básicamente cómo era la genética de México prehispánico. Y uno de los temas que abordamos, hubo varios, pero fue si hubo un reemplazo poblacional como consecuencia de una megasequía entre los siglos 9 y 10. Se sabe que por una megasequía que ocurrió precisamente en este periodo, la frontera entre Aridoamérica y Mesoamérica se movió un poco al sur,
y que grupos cazadores-recolectores de Aridoamérica reemplazaron algunas poblaciones de esta frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica. Entonces, nuestra pregunta era si había ocurrido un reemplazo poblacional. Para eso generamos datos de genoma completo de 12 individuos de diversas partes de México. Y bueno, aquí hay individuos del norte de México, momias de la Sierra Tarahumara, individuos de Michoacán, individuos de un sitio de Guanajuato que se llama Cañada de la Virgen, e individuos de este sitio en Querétaro que se llama, bueno, Toluquilla, que está justo en esta frontera cambiante, ¿no? Donde si hubo un reemplazo poblacional, pues lo observaríamos aquí. Los demás símbolos en el mapa representan poblaciones de referencia actuales contra las cuales hicimos estos análisis. Y uno de muchos análisis que hicimos fue precisamente el de PCA, en el que estas muestras en tonos medio transparentes son las poblaciones actuales de diferentes poblaciones indígenas de México, y nosotros proyectamos las muestras antiguas y vemos una correlación también, que las muestras que se encontraron, bueno, esta muestra de la Sierra Tarahumara cae con individuos rarámuri actuales. Estos individuos que son pericús de otro estudio que están en la península de Baja California caen entre los pericús y el centro oeste de México. Y lo que vemos es que no, aunque tenemos individuos que aquí no expliqué, pero en Toluquilla tenemos individuos antes de la sequía y después de la sequía. Si hubo un reemplazo poblacional, estos deberían de parecerse más a los del norte. Y lo que vemos no es eso, vemos que todos se agrupan con poblaciones del centro-oeste de México. También les enseñó Mariano una gráfica de Structure, que es muy parecida a esta, que es Admixture. Aquí tenemos individuos de México actuales, ordenados, son indígenas del norte al sureste, y nuestros individuos de la Toluquilla muestran patrones para, cuando nosotros pedimos una estructura de 6 componentes ancestrales. Los individuos de antes de la sequía, que son estos que dicen Toluquilla A, y después de la sequía realmente se parecen mucho entre sí, no vemos una diferencia. Y bueno, tuvimos que hacer varios análisis para comprobar que en realidad no había habido un reemplazo poblacional. Entonces, este es como una demostración del alcance que tiene también estudiar estos genomas antiguos. Y una de las razones por la que pudimos generar tantos datos de estos genomas, de estos individuos antiguos, fue que aplicamos estas técnicas de enriquecimiento de DNA por hibridización y captura. En la presentación anterior se mencionó la posibilidad de estos métodos de Cas9, que todavía no están como comercialmente disponibles. Me imagino que es un área activa de investigación, pero lo que está muy, muy ya utilizado en paleogenómica son estos kits de captura y enriquecimiento dirigidos, en los que tenemos sondas de RNA con uracilos, que se pegan por complementariedad al DNA de interés, y esos uracilos tienen biotina, que son estas bolitas azules, y la biotina se pega a la streptavidina, esta es la streptavidina, en perlas magnéticas. Entonces, básicamente, pues es como pescar, ¿no? Con un magneto tú puedes pescar estas regiones de interés. Aquí hay una ilustración de cómo funciona un método casero para capturar el genoma completo. Empezamos con DNA actual, moderno. Nosotros hacemos una transcripción donde ponemos biotina en los uracilos del RNA. Por otro lado, tenemos nuestra muestra antigua, extraemos DNA, construimos librerías y asumimos que pues, un porcentaje muy pequeño es lo que nos interesa, ¿no? Pero como nosotros ya construimos estas ondas, las hibridizamos, y con estas perlitas cubiertas de streptavidina pescamos a la biotina y aumentamos así la representación de nuestro DNA humano o de interés. Y esto lo hemos hecho también para patógenos, por ejemplo, en el que igual empezamos con nuestras muestras de interés, construimos librerías, secuenciamos y separamos la fracción humana de la fracción no humana. Hacemos varios análisis con la fracción humana, como los que les enseñé, pero también la no humana es muy interesante, al rato voy a hablar de eso. Podemos hacer perfiles taxonómicos de la fracción no humana, identificar y seleccionar patógenos de interés, y luego con sondas prehechas del patógeno que nos interesa, lo hemos hecho por ejemplo con virus,
las pescamos de su DNA de virus, volvemos a secuenciar, reconstruimos el genoma, hacemos un montón de pasos de control de calidad y podemos construir árboles filogenéticos para entender más sobre la historia de estos patógenos, ¿no? Eso es algo que también hemos hecho en el laboratorio. Estos métodos de captura, sin embargo, pueden tener varias aplicaciones. Ya les enseñé, por ejemplo, el genoma completo. Nosotros hemos hecho nuestras propias sondas caseras, por así decirlo, pero también hay kits que se pueden comprar. De igual forma, para el genoma mitocondrial se puede comprar kits que te pescan el genoma mitocondrial si solo te interesa esa fracción. Podemos recuperar regiones autosomales o cromosomas, aquí quise decir sexuales, no nucleares, perdón, o regiones de cromosomas sexuales, como el cromosoma Y, que puede ser de mucho interés para casos de paternidad, por ejemplo, o genes de interés autosomal para, no sé, predicción de fenotipo, por ejemplo. Y también, como les mencionaba, de patógenos. Y esto me lleva a la última aplicación que les quiero contar hoy, que es la de, es una idea que yo tengo de la utilidad de estudiar patógenos orales en muestras antiguas y quizás pueda ser de interés para contextos de forense también. Este es trabajo principalmente realizado por mi estudiante, bueno, ahora ya es postdoctorante Miriam Bravo, aquí en el IG. Entonces, esto empezó con que ella analizó muestras de diente de individuos del pre- y post-contacto europeo de México y encontró, estas son muestras prehispánicas, coloniales, y estas son otras de otro estudio europeo, y vemos aquí eso es la distribución taxonómica, la abundancia relativa de diferentes patógenos, no importa mucho cuáles son, lo que importa es que encontramos estos tres en varias muestras que son bacterias orales del complejo rojo que se llaman, Tannera forsythia, Treponema denticola y Porphyromonas gingivales, ¿no? Entonces nos llamó mucho la atención el hecho de que lo encontráramos en el periodo prehispánico y en individuos de Europa del periodo medieval más o menos. Quería decir que este es un patógeno que pues lleva miles de años infectando a humanos y que muy probablemente llegó a América con los primeros pobladores de América. Entonces, bueno, un brevario de qué es de esta bacteria, Tannera forsythia. Es un patógeno oral involucrado en enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal progresa por acumulaciones de diferentes patógenos que les llaman complejos, y entonces hay como complejos que se necesitan para que surja otro complejo más. Por ejemplo, aquí este es el naranja, y una vez que se establece este complejo ya emerge el complejo rojo, que es el que termina de causar pues esta enfermedad periodontal, dañando tejidos y pues pudiendo causar un daño muy severo, ¿no? Entonces, esta es una fotografía de la bacteria de Tannera forsythia. Entonces, como les comentaba, teníamos bacterias Tannera del periodo precontacto y postcontacto. Y cuando reconstruimos el genoma gracias a métodos de captura, y cuando hicimos un árbol filogenético, aquí les muestro, estas muestras son del periodo colonial, europeas antiguas y modernas que existían en base de datos. Entonces, estas formaron como su propio agrupamiento, son un clado monofilético, y las precontacto se agrupaban por su parte. Y en estas precontacto caía también una del periodo postcontacto y otra europea antigua. Entonces nos llamó mucho la atención que no encontramos que hubiera esta separación tan clara filogenéticamente, lo que era sugerente quizás de un reemplazo de cepas, ¿no? Que a lo mejor hubo un reemplazo de cepas de estas bacterias con la llegada de los europeos, de los españoles en el periodo colonial. Sin embargo, teníamos este individuo aquí del periodo colonial que caía pues más cerca de estas precontacto, y nos preguntamos, bueno, hay varias razones para sospechar esto, pero nos preguntamos si podían tener como una coinfección de cepas precontacto, que a lo mejor estaban más prevalentes en individuos de ancestría indígena en el periodo colonial, y cepas pues más de, no sé, quizás África o Europa, ¿no? Entonces esto nos llevó a sugerir que tal vez los patógenos orales puedan utilizarse como
como indicadores, porque estos se contagian solamente por mucha cercanía o por cohabitación. Entonces, nos lleva a sugerir que quizás los patógenos, la caracterización de patógenos orales puedan ser indicadores o como proxies en este contexto del periodo colonial, de individuos de diferentes ancestrías, ¿no? Entonces, para resumir, el desarrollo de tecnologías de siguiente generación pues dio un impulso a este campo del ADN antiguo y tuvo lugar la paleogenómica, nació la paleogenómica. El ADN antiguo es un recurso único para entender eventos del pasado, identificar posibles orígenes geográficos de muestras, espero haberlos convencido de esto. Esto es facilitado por la existencia de genomas modernos, también o datos genómicos modernos que nos permiten reconstruir estos aspectos del pasado, para los cuales el registro arqueológico o histórico es limitado. Y me imagino, pues en los casos forenses, justo eso es algo que falta también, ¿no? Es pues, no tienes a lo mejor mucha información de los individuos y quieres aprender sobre esos individuos. Entonces pasa igual cuando no tenemos un registro histórico o arqueológico para las muestras que nos interesan en paleogenómica y queremos aprender más de ellas. También espero haberlos convencido de que estas técnicas de captura y enriquecimiento que aumentan la cantidad de DNA antiguo nos permiten obtener información de muestras con muy poco DNA o simplemente enriquecer las fracciones que nos interesan y también pueden tener aplicaciones en la paleogenómica. Y por último, esta parte de los patógenos orales, al transmitirse mediante contacto cercano y cohabitación, los patógenos orales podrían usarse como indicadores o proxies de interacciones sociales cercanas. Y ya no me queda más que agradecerles. Este es mi grupo de investigación. Se pueden hacer estancias en mi grupo. Esta es la liga de mi grupo. Y bueno, el IG es un ambiente, la verdad, bastante agradable para trabajar. Y también agradecer a todas las personas que han participado en los diferentes proyectos y las diferentes agencias que han financiado mi investigación. Y a ustedes por escucharme y estoy muy contenta de contestar preguntas o comentarios. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Ávila Arcos la presentación de su ponencia. Si alguien del público tuviera alguna pregunta en este momento, tenemos una aquí adelante. Con el auditorio. Muchas gracias a todos los ponentes. Me pareció súper interesante y tengo dos preguntas rapidísimas. La primera es para Fernanda y quisiera saber si bueno, es que en muchos casos, al menos en Argentina, creo hay una investigación que habla de cómo muchos registros de suicidios de mujeres en realidad podrían ser feminicidios. Y la pregunta es si los resultados de tu investigación tendrían el potencial de diferenciar de alguna forma entre mujeres víctimas de feminicidio y mujeres que han fallecido por suicidio, y cuáles serían las implicaciones éticas y prácticas de hacer esta distinción en un contexto de prevención y de justicia. Y la otra pregunta es para la última ponente. Si quieres, creo que podríamos dejar que conteste la ponente para que no se mezcle la gimnasia con la magnesia. Gracias. Sí, esa es una pregunta bastante interesante. De hecho, algo similar ocurre con los homicidios que son tratados o disfrazados a manera de homicidio. Entonces, en este sentido, pues la aplicación que yo le veo, o la posible aplicación, es que si en algún momento esto pudiera desencadenar en un set de marcadores de predisposición, sería útil para la determinación del tipo de muerte. No, o sea, el hecho de que salga una predisposición no quiere decir que no se cometió homicidio, pero simplemente sería como una herramienta para coadyuvar en la determinación del tipo de muerte. Ok, muchas gracias. Y la otra pregunta es si, o sea, en el caso en el que se disponga de restos óseos completos, si existe alguna preferencia específica en cuanto a la ubicación de dónde de dónde extraer la muestra genética cuando se está tratando con DNA antiguo o humano. Gracias.
Sí, gracias por la pregunta. Pues normalmente preferimos el diente porque preserva muy bien el DNA por la dureza. Y cuando no se tiene diente o el DNA está súper degradado y si se tiene acceso, se puede estudiar el hueso petroso. En el hueso petroso también, como es súper denso, se preserva muy bien el DNA, pero luego mostrar el hueso petroso, si no lo haces bien, puedes destruir todo un cráneo ahí. Y no es ideal, pero de entrada siempre nos interesan los dientes y ahora que nos dimos cuenta de que podemos recuperar mucha información también del microbioma oral, e incluso, no lo comenté, pero incluso de dieta también, pues preferimos diente. ¿Tenemos alguna otra pregunta del público aquí o de quienes están conectados en Zoom? Aquí adelante, por favor. Ujú. Hola. Hola, buenos días. Mi pregunta es para la ponente Fernanda. En su exposición hablaba sobre la predisposición al suicidio por medio de ciertos marcadores. ¿Se ha identificado otras predisposiciones a través de estos mismos métodos? O sea, porque se ha hablado mucho respecto, por ejemplo, a lo del gen del violador, por así decirlo, de que pues, los productos de violaciones pueden tener esa predisposición a ejercer ese mismo tipo de violencia. Entonces, creo que eso tiene que ver con la bioética que conlleva el analizar este tipo de marcadores. Mi duda va respecto a si se ha buscado otro tipo de indicadores que tengan que ver con conductas que llevan a las personas. A ver si entendí un poco tu pregunta, es con lo que mencionas del gen, lo que se ha dicho respecto al gen del suicidio, ¿algo similar? Ajá, si entendí bien, identificaron diferentes marcadores que en este caso en mujeres que durante su periodo podrían estar más dispuestas a cometer suicidio y conforme a la pregunta que hizo la compañera anterior, de que en estos casos de que, por ejemplo, a lo mejor no cometió suicidio, sino fue un homicidio y usted habló de que pues se pueden, haciendo el estudio de estos marcadores, pues puede como coadyuvar a ver como de, ok, tal vez no fue suicidio, pero esta persona tenía predisposición a suicidarse. Mi pregunta va respecto a si se pueden identificar otro tipo de conductas con esos marcadores, o bueno, con otros marcadores. No, pues lo desconozco, no sé. Ahora tendría que hacer un estudio similar con esos marcadores, pero con otro fenotipo de estudio de tu interés. Gracias. Gracias. Tenemos una última pregunta aquí. Adelantísimo. Ay. Perdónenme en el Zoom. Mientras el doctor y ahora la leemos. Es para María. Ajá. A lo mejor es una pregunta así como muy inocente, pero con toda la tecnología que has montado para analizar DNA antiguo, ¿no te han contactado, por ejemplo, para analizar el DNA antiguo de nuestros próceres de la patria o algún proyecto así? No me han contactado. Me contactaron como una anécdota chistosa para analizar estos restos que se presentaron hace poco en el Congreso de las como momias aliens y así. Por eso sí me han contactado, pero no le entramos a eso. Y yo quería, si puedo, pero les pregunto antes, Alexa, tú dime si quisiera hacer un comentario sobre la investigación del suicidio. Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, y nada más quisiera como recordarle a todo el mundo en la audiencia que estos temas son súper complejos. Estos fenotipos son fenotipos complejos y entonces hablar de determinismo genético puede tener consecuencias ¿cómo decirlo? Pues inadecuadas a veces. Son fenotipos que tienen un componente ambiental muchas veces con mayor peso que la variación genética. Entonces, caer en determinismos genéticos como el gen del violador o el gen del mal o el gen del suicidio pueden crear muchos estigmas y pueden desviarnos de la atención que realmente se necesita,
que muchas veces es más allá de lo genético para atender estos casos, ¿no? O sea, hay casos muy lamentables como de estudiar el gen de la homosexualidad. Y pues desafortunadamente en la genética la genética humana, somos los hijos de la eugenesia. O sea, eso hay que reconocerlo, la genética nace de la eugenesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este pasado tan oscuro que tenemos y siempre hacer un esfuerzo activo de desvincularnos de este pasado genético y no caer en determinismos genéticos, porque ya sabemos lo que pasa cuando se cree en la eugenesia, ¿no? Y si no saben, pues les invito a leer mucho sobre el tema y yo tendría muchísimo cuidado con estos estudios y estas interpretaciones. Y es lo único que quería comentar. Gracias, María. Tenemos un par de preguntas para ti. Ujú. Pregunta Nayeli Hernández si Ujú. desde el día antiguo se podría dar paso a la iniciativa de bases de datos de perfiles genéticos para su aplicación actual y futura en forense, ya que existen fosas clandestinas con restos humanos de años. Bueno, si entendí bien la pregunta, pues, o sea, todo lo que estamos generando de genomas antiguos está en bases de datos, se puede utilizar. Y también, y bueno, no sé si por ahí va la pregunta, pero también los métodos que tenemos en paleogenómica, claro, con validaciones, controles, etcétera, pero sí se pueden utilizar en estudios o para caracterizar restos de fosas clandestinas de muchos años donde el DNA, y bueno, y se está haciendo en otros países, no sé, en México, pero se ha visto en muestras de fosas clandestinas que presentan daños muy parecidos o peores a los que yo observo no sé, muestras de hace 1000 años y tan solo tienen estas fosas, no sé, 50, 60 años. Entonces, claro que sí se puede. Muchas gracias. Ujú. Quisiera agradecer a los ponentes su presentación en esta mesa del Congreso. Entiendo que quizá, sobre todo quienes son estudiantes, se quedan un poco como pensando, no sé qué acaba de pasar, solo sé que estuvo rudo, vi puntos, la cosa subió, bajó, vi un plot, sí parecía un edificio en Nueva York, le voy a creer, pero quisiera que independientemente de quizá la complejidad de la información que han visto hoy, si se van a llevar algo de esta mesa en particular, quisiera que fuera, primero, que en México tenemos investigación de nivel, y no solo de nivel, sino de frontera, como pueden ver en el nivel de los trabajos que los ponentes publican. Segundo, que la gente, que los trabajos que se desarrollan en esta área en nuestro país no se hacen solo desde la academia, sino también en las instituciones forenses y periciales, lo cual creo yo que es muy encomiable, considerando la carga de trabajo que las y los peritos tienen. Creo que el hecho de que les interese hacer investigación es algo muy encomiable. Quisiera también llamar su atención a que a lo mejor esto es porque estamos como de la rodada y yo sola me quiero dar un cariñito, pero somos gente joven tratando de sacar el campo adelante. Y entonces, más allá de que quizá hayan entendido lo que acaba de pasar en estas últimas 2 horas, pues los invito a que consulten los artículos si es un tema que les interesa, pero sobre todo quisiera yo pensar que a los estudiantes, también quizá a las personas que trabajan en esta área, estos trabajos pudieran como darles ese impulso, sí, abrirnos los ojos a la realidad que estamos viviendo como país, pero también al hecho de que no estamos solo como pues llorando, ¿no? Y diciendo, pues ya aquí nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco, y pues se hace lo que se puede, sino estamos haciendo lo que podemos desde la trinchera en la que estamos. Y si su trinchera es ser estudiantes, pues a lo mejor en este momento lo que les toca es prepararse. Quienes hacemos investigación y formamos recursos humanos, nuestra trinchera es esa, pero independientemente del lugar desde donde aborden este campo, creo yo que pueden preguntarse cuál es su aportación. Y a lo mejor en unos años son ustedes quienes estén en esta mesa contándonos cuál es su aportación al campo. Les agradezco mucho su asistencia y la presentación a los ponentes y les invito a mantenerse en la sala para nuestra siguiente mesa. Muchas gracias.